Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Marcos capítulo 8, 14 al 21. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de ellos. Y discutiendo entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Hasta ahí. Padre Celestial, obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en tu palabra. Señor, que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, sino que solo hablemos lo que el Espíritu Santo quiere enseñar a la iglesia cuando inspiró a estos hombres a escribir esta porción de la Escritura. Señor, necesitamos de ti, dependemos de ti. Queremos conocerte, pero más allá del conocimiento intelectual, sino del conocimiento vivo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos que Jesús está con los discípulos en una barca y se toma una conversación a raíz de que los discípulos, al parecer, han olvidado llevar pan. Y ellos piensan que Jesús se ha enojado porque ellos no han llevado pan, y Jesús les reprocha. Les reprocha porque dicen que no entienden. Y aún así, incluso, miren, ni siquiera les contesta. Porque ahí Él no les resuelve, porque realmente les estaba discutiendo. Solo les da una advertencia. Y es que hay algo importante aquí, hay que ignorar el contexto. Antes de que esto pasara, pasaron 2 cosas. La primera, si usted ve al principio del capítulo 8, es que Jesús acaba de multiplicar los panes ante la gente. Acaba de mostrar una señal de ellos. Y después, en el capítulo 11, los fariseos se le acercan y le dicen: oiga, muéstrenos una señal de que usted es el Mesías. ¿Y Jesús qué hace? No se las muestra. Dice: no les voy a dar señal. Ustedes la única señal que van a tener es una, la de Jonás. Y inmediatamente pasa esto. Y Jesús les comienza a hablar, como ven que dejaron el pan, aprovecha para hablarle algo que es la levadura. Y cuando ellos comienzan a decir: nos regañó por el pan, Él dice: y ustedes todo lo que acabamos de vivir y no entienden. ¿Por qué? ¿Por qué tan duro el conocimiento? Es que, mire, conocer a Dios sí es importante. Dios desde el Antiguo Testamento siempre le había advertido a su pueblo: oiga, conozca mi palabra, oiga, estudie mi palabra. ¿Por qué? ¿No ve que se puede perder? Vamos conmigo a Oseas 4:6. Por favor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta es una de las tantas advertencias que Dios le hizo al pueblo. Le decía a ellos: no olviden el conocimiento. Pero ¿saben qué hicieron? Ellos lo hicieron, y lo hicieron muchas veces. Dice así que desecharon incluso el sacerdocio. Y aunque el pueblo judío pasan por muchas cosas en las cuales Dios no quiere trabajar, siempre vuelve y caen en lo mismo. Y el sacerdocio se le olvidan y se le olvidan. Vamos un momentico a Malaquías 2, versículos 6 al 8. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Es que, ¿cuál es la dificultad tan grande de olvidar a Dios y su palabra? De no conocerlo. Aquí el presentador dijo: usted no puede amar al que no conoce, ¿verdad? Pero lamentablemente hay otros extremos. Miren, aunque Dios ha advertido esto de que se guarden, el pueblo de Israel pasa por muchas
dificultades a través de su historia, que Dios en sí es esperando formarlo y de esas dificultades nacen buenas cosas. El problema es que por el corazón del hombre, eso que se tuerna al principio bueno, se termina desviando. ¿Por qué? Es que mire, voy a dar un poco de contexto histórico. No me interesa que entremos tanto en detalle, pero es para que usted entienda un poco el contexto histórico y por qué Jesús les reclama lo que reclama a los discípulos. El pueblo judío, se conoce la historia del pueblo judío desde el principio, es dura, ¿no? Y ellos son capturados y van como esclavos a Egipto. Después Dios los libera, los manda para la tierra de Canaán. Pero en el desierto muchos reniegan de Dios, a pesar de que habían visto todo lo que habían visto y cómo Dios había actuado. Pero a los días, cuando se ven con sed, reniegan y ¿qué hace Dios? Dice que Dios en su ira le dicen, no entran en mi reposo. Y los pone a vagar 40 años en el desierto, en un trayecto que se demoraba 3, 4 días realmente a pie. Ellos demoraron 40 años. Después ellos llegan y comienzan en su tierra prometida y comienzan a crecer y a establecer sus normas y a vivir conforme a Dios. Dios les había dicho a ellos, guárdense de la tierra del extranjero, guarden mi palabra, guarden mis mandamientos. Pero ¿qué comenzó a hacer el pueblo? Se comenzaron a desviar. Tarde o temprano comenzaron a apartarse de la ley de Dios. Y hay un momento, resumiendo todo, en que llega a ellos y pasa un evento que se llama la deportación de Babilonia. Los conquista Nabucodonosor y se los lleva a ellos. Y vuelve a Israel otra vez a ese estado de esclavitud. Y comienzan y dicen, ¿por qué pasó? ¿Qué hicimos delante de Dios? Y en eso sale un grupo de personas y dice, ¿sabe qué pasó? Que nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios. Nos olvidamos del mandamiento de Dios y por eso nos pasó lo que nos pasó. ¿Saben qué? Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver al mandamiento de Dios. Necesitamos volver a conocer las Escrituras y guardar fielmente lo que Dios nos enseñó. ¿Saben cómo se llamaba ese grupo? Los fariseos. Y lo más curioso es que ese grupo, que nace con todas las buenas intenciones, en algún momento van a terminar, ¿qué? Asesinando a Dios. ¿Por qué? Luego de que el pueblo judío sale, el imperio persa conquista ya a los babilonios y le da la libertad al pueblo judío. Ellos regresan y comienzan otra vez a establecer, otra vez del principio, a Jerusalén. Y vuelven a establecer todo y dicen, bueno, vamos ahora sí a guardar la palabra. Pero la dicha les dura poco. Alejandro Magno lo conquista y ahora viene lo que es el imperio helenístico, el imperio griego. Y el imperio griego también quiere hacer lo mismo con ellos. Comienza a colocarles en algún momento las estatuas de sus dioses griegos en las ciudades. Y ahí vuelve y nace otro grupo que dice, oiga, ¿sabe qué? No nos van a colocar las estatuas griegas porque nosotros tenemos un Dios. Y se levantan en armas. Y es una guerra que dura 33 años. Ese grupo se llama los Macabeos. De ese grupo van a ser otro grupo que es importante y se nombra mucho en la Biblia, y es los saduceos. Es diferente la creación de los fariseos a de los saduceos. Cuando ellos por fin logran independizar al pueblo judío de Grecia, entonces llegan y dicen otra vez los sacerdotes, necesitamos volver a poner el sacerdocio de David como manda la ley. Ellos dijeron, un momento, nosotros nos acabamos de partir el lomo 33 años de lucharla, y ya que ahora que somos libres, se nos van a olvidar de nosotros porque ellos no eran descendientes de Leví. No, nosotros no lo vamos a soltar, nosotros luchamos por esto. Y ellos dicen, establecemos nuestras normas. Y ahí se forma una élite política y religiosa, que son los saduceos. Miren, en la época de Jesús, la élite política y religiosa no eran los fariseos, eran los saduceos. Ellos eran los que colocaban también un sumo sacerdote, aunque no fuera descendiente de Leví. Por eso usted ya puede entender por qué en la época de Jesús habían dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Pero ¿cuánto decía la palabra que tenía que haber? ¿Cuántos sumos sacerdotes habían? Uno. Pero en ese momento hay dos. ¿Por qué? Que se da cuenta cómo la interacción del hombre, cuando quiere hacer su voluntad por encima de la de Dios, comienza a torcer todo. Y están esos dos grandes grupos, los fariseos y los saduceos. Los saduceos dominaban la élite religiosa. Los fariseos tenían el poder del ¿qué? Del pueblo. Ellos eran más preferidos por el pueblo y el pueblo los admiraba más. Pero los que ponían el sumo sacerdote, los que manejaban el Sanedrín, los que tenían el consejo religioso eran los saduceos. Caifás era saduceo. Cuando usted ya comienza a entender un poquito de estas cosas, por qué es tan importante, usted entiende por qué en el momento en que Jesús resucita a Lázaro es que se arma todo lo que se arma. Es que los saduceos no creían en la resurrección. Ahorita lo vamos a ver. Por eso cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿qué está haciendo él? Le está mostrando que su doctrina es ¿qué? Errada. El problema no es que haya levantado a una persona. El problema es que le está tumbando toda la base de su poder. Por eso es que cuando él resucita a Lázaro dicen, a este hay que matarlo. ¿Entiende un poquito más? Bueno, ya vamos ahí adelante.
Después de que llegan ya y se establecen, ellos dicen, ok, ahora sí somos libres, ya nos liberamos de los griegos. Bien, no, la dicha les dura poco. Ahora llegan, ¿qué? Los romanos. Y vuelven y los conquistan. Y los romanos lo que hacen es que comienzan a colocar, como ellos saben que igual tienen que ganarse al pueblo, lo que hacen es que ellos le colocan unos gobernadores y unos reyes. Y ese es el caso de Herodes. Y que vamos a ver que es una mezcla, donde es una persona que realmente, aunque tiene las costumbres judías, es una mezcla, es un ciudadano romano, pero que tiene las costumbres judías, o al parecer las tiene. Todo esto pasa. El problema es, ¿por qué todos estos grupos que comenzaron con una buena intención terminan desviándose? Yo le he dicho a usted, yo he escogido la frase, que vamos a aprender a oír que Dios no es una religión, es que es tan cliché. En muchos lugares que usted vaya, usted va a escuchar siempre, Dios no es una religión, Dios es una relación. Y yo sé que en muchos lugares usted va a ver y va a decir, pero ustedes son súper religiosos. No importa, usted puede sacar su juicio. El problema es que es muy fácil sacar el juicio al externo y no al interno. ¿A usted quién le asegura que nosotros que estamos diciendo en este momento, Dios no es religión, no estamos viviendo en una religión? Vamos a la predica. Marcos capítulo 8, versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Lo primero que quiero que entienda es la importancia del pan en la enseñanza bíblica. Porque Jesús le comienza a reclamar a ellos algo y ellos están pensando que es el pan, que se les olvidó comprar pan o traer el pan. Jesús está reclamando por la levadura y el pan, pero no es por el pan físico. Jesús no está poniendo el problema porque no pueden comprar un pan, sino que qué es lo que representa el pan y qué es el pan. Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire, Jesús, rápido el contexto, Jesús aquí también acababa de multiplicarle los panes a los judíos. Y cuando él le multiplicó los panes, todo el mundo dijo, este es el rey que había de venir. Cuando Jesús se da cuenta que lo quieren hacer rey, ¿sabe qué hace Jesús? Se va, porque es que no es a la manera de los hombres, es a la manera de Dios. Y dice que él se va a la barca, se cruza el agua. ¿Y qué hacen las personas? Como están tan enamoradas de ese Jesús que le solucionó el problema, le solucionó el pan, dicen que van y lo buscan. Y cuando encuentran a Jesús, mire, Jesús conoce el corazón del hombre y le dice, ustedes me buscan a mí es ¿por qué? Porque yo les di panes y peces. Y ustedes no quieren realmente tener ¿qué? El pan del cielo. Y ellos le comienzan a preguntar y dicen, bueno, danos del pan del cielo. Y él comienza a decirles ¿qué? Ese pan del cielo soy ¿quién? Yo. Vamos otra vez ahí del versículo 41, dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Sí, ayer era el rey porque nos dio el pan. Hoy que nos hablas de cosas espirituales, ¿usted no es el hijo de José? Yo no conozco a su padre. Ese es el corazón del hombre. Sigamos leyendo, versículo 50, dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto para un judío es durísimo. 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan, vivirá. Jesús es el pan. Es que mire, Jesús no solo viene, si Jesús viene solo a morir por los pecados de la humanidad, pues Jesús viene, paga su precio en la cruz y ya. Pero es que Jesús no se dedicó solo a eso. Jesús no solo derrama su sangre, Él también da ¿qué? Su carne, su pan. ¿Usted ha visto el ejemplo? Cuando una persona asesina a alguien, pues tiene que pagar a la cárcel, ¿cierto? La persona va a la cárcel y paga los años que le corresponden. Y cuando sale, él dice, yo ya pagué,
ante la sociedad estoy ¿qué? Sin deuda, libre. Pero ¿cuál es el problema realmente de eso? Que aunque el hombre pagó los años, ¿qué? Al muerto, nadie lo revive. Nosotros tenemos una deuda con Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios no solo nos paga la deuda, Dios también revive al muerto. ¿Usted sabe qué es gracia sobre gracia? Él no solo dijo, yo les pago la deuda. ¿Sabe qué? Les voy a volver a dar lo que ustedes fallaron. ¿Quién de ustedes cuando alguien va y le presta plata y no le paga, usted vuelve y le presta plata? No dice, pero Dios lo hizo. Le dio vida, el hombre la botó. Venga, pago por su error. ¿Y sabe qué? Toma otra vez la vida. Pero guárdela. Guárdela. Esa vida es la palabra, el pan, lo que Él nos dio. Y por eso es que ahora Jesús le está diciendo, oiga, guarden ese pan. Cuídense la levadura. Eso es lo que tenemos que guardar. El pan. Porque realmente el pan, ¿qué es? Su palabra, su cuerpo. Juan capítulo 1, versículo 14. Ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, que era el verbo de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne. Esa carne es, como ya vimos en Juan 6, es el pan. Por eso es que Él nos habló. Su palabra es el pan y nos la dio a nosotros. Ahora usted entiende una cosa, ese pan, ¿sabe quién es también actualmente? Nosotros, su iglesia, nosotros guardamos el pan. Por eso la Santa Cena es el pan y el vino. Y por eso el pan se parte, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos ese pan que se parte y sale al mundo, ¿a qué? Alimentar, o se supone. Nosotros somos ese pan, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces nosotros también somos ese pan. Usted es el pan, o debería ser el pan de Dios, porque usted carga ¿con qué? Con la palabra de Dios. El problema es que si usted es el pan, ¿de qué se debe guardar? Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos las fiestas no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es que si nosotros somos el pan, debemos guardarnos de algo que Jesús llama la levadura. Y aquí lo expresa como si fuera que la levadura de maldad, que es mala. Pero si nosotros somos el pan de Cristo sin levadura, dice que deberíamos permanecer ¿en qué? En la sinceridad y la verdad. ¿Qué es la levadura? Ustedes saben, ¿no? Y un poco de levadura, como dice la escritura, leuda toda la masa. La levadura es ese proceso bioquímico que transforma una sustancia en otra, la cambia. Generalmente tiende a hacer que la vuelve algo más complejo a algo más sencillo. Cuando Dios está hablando que si usted es el pan y guárdese la levadura, ¿qué está diciendo? Pilas, cambia mi palabra. Ojo y guárdese. Por eso cuando él le dice, guárdense de la levadura. Ellos dicen, ay, es el pan. Y dice, yo acabo de multiplicar pan y ustedes lo vieron. ¿Por qué no entienden? Vamos a ver por qué no entienden. Versículo 15 de Marcos 8. Y él le mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Vamos un momentico a Mateo 16, porque Mateo 16 nos va a dar un punto más, un análisis más. Mateo 16, 5 dice, es la misma historia, solo que está contada de Mateo y Mateo nos da un apunte más. Dice, llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan y Jesús les dijo, mirad, guardado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces vemos realmente tres levaduras, la de Herodes, la de saduceos y los fariseos. Tres levaduras con las que realmente deberíamos guardarnos la iglesia. Y quiero que profundicemos un poco más en estas tres. La primera que voy a tomar es la levadura de Herodes. Herodes es el gobernante, es lo que se proclama el rey de los judíos. Y como le digo, aunque él es ciudadano romano, él es el rey puesto por Roma para gobernar las ciudades, él tiene cierto conocimiento de la religión judía. De hecho, él participa en las tradiciones de la religión judía y tiene comunión con los sumos sacerdotes y con la élite religiosa. No es que él sea un extranjero, porque a veces uno lo ve como un extranjero que no sabía más. No, él prácticamente era un judío. Solo que es algo que se llama sincretismo. Sincretismo es mezclar esas creencias
y acoplarlas todo como uno y usted al final como que forma algo a su acomodo. Entonces vemos que nosotros también en la iglesia muchas veces, aunque tenemos nuestra fe cristiana, estamos practicando cosas que realmente no son de la Biblia, solamente porque se nos acomodan, o mezclamos y luego le buscamos el versículo bíblico para hacerla encajar, aun cuando no tiene nada que ver. Eso históricamente ha pasado mucho y ha sido un mecanismo de conversión que han usado por mucho tiempo. Y esa es una de las levaduras de las que tenemos que cuidarnos, porque la palabra es la palabra y siempre tiene que ser fiel. Jesús en algún momento llama a Herodes, le dice zorra. ¿Por qué? Porque él es el astuto, es el político, ¿no? El que él está donde le convenía. Él era romano y él dice, yo no me mezclo con la gente judía, pero cuando era la Pascua, como él era su rey, él tenía que presentar allá, y estaba allá, y rendía, y rendía los cultos, y hacía lo demás. En algún momento, le cuento el chisme, bueno, vamos al chisme más bien, Marcos capítulo 6, versículo 14. Herodes conoce la fama de Jesús, y dice la Biblia que él busca tener contacto con él. ¿Por qué? Como Jesús es el profeta que está de moda, y es el que le está cumpliendo los deseos a todo el mundo, pues él lo está buscando y él lo quiere ver. Y es más, él en su superstición, él dice, ¿será que este no es Juan el Bautista? Porque es que él había mandado a decapitar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Por un lío familiar. Y ¿sabe qué? Que él le tenía miedo y él respetaba a Juan el Bautista, pero le ganó más su posición de élite. Y él cuando lo manda a matar, mire cómo la superstición, él dice, ¿será que este no es Juan el Bautista reencarnado? Veamos. Oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Mire, él conoce y sabe de los profetas, conoce y sabe que hay una profecía que Elías va a volver, él tiene conocimiento de qué? De las tradiciones y de las profecías judías. Sigamos leyendo. 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tenerle la mujer de tu hermano. Si Herodes no cumplía la ley judía, Juan, ¿qué le hace él advirtiendo si él es un pagano que no conoce nada? Pues ellos verán si se tratan entre familia. ¿Pero por qué Juan le advertía? Porque se supone que él ¿qué? Porque él es rey de los judíos, porque se supone que tiene que estar bajo ¿qué? Bajo la ley judía. Pero vemos que este es un héroe supersticioso, pero al mismo tiempo trata de buscar la ley. Juan le advierte, pero le gana más su posición. Versículo 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Hasta ahí. El chisme es que él termina matando a Juan, porque le gana más el lío de la familia. Entonces, vemos que Herodes es una persona que tiene el conocimiento, y cuando ve a Jesús, él quiere verlo. Y él lo llama y le dice, ¿qué me puede tener este hombre? Pues le cuento, él logra tener esa conversación tan anhelada, porque él lo había buscado. Y Jesús incluso cuando dicen que lo está buscando, él dice, díganle a esa zorra que hoy hago milagros, echo fuera demonios, y en los 3 días estoy en Jerusalén. Cuando él logra tener esa tan anhelada reunión, ¿qué pasa? Lucas 23, del 6 al 12. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Están hablando de Jesús. Versículo 7. Y al saber que era la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. ¿Por qué Herodes está en Jerusalén? Porque en esos días se celebra la Pascua. Él está participando de los ritos del pueblo judío, aunque es un romano. El versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, ¿qué? Se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, ¿pero qué? Él nada le respondió. Y estaban los príncipes sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Ese hombre que se supone que es religioso,
que se supone que guarda y va, es el profeta al momento, quiero conocerlo, Jesús no le corre. Hasta el momento que es. Y al momento que es, este hombre se alegra y dice, encontré la solución, este es el profeta, me va a responder todas las preguntas, me va a dar todo lo que yo siempre quiero. Pero Jesús, ¿qué? No le respondió nada. Y es que el problema es cuando la iglesia vende a ese Jesús que la gente quiere que sea conforme a lo que ellos buscan y no el Jesús de la Biblia. Y si nosotros como iglesia no mantenemos ese pan intacto y nos dejamos meter esa levadura de venderle a la gente un Jesús a su acomodo, no van a recibir ¿qué? Un pan levado. ¿Y sabe qué va a pasar? Como Dios actúa siempre a su manera, porque Él es soberano, cuando la persona se da cuenta que Dios no va a actuar como Él quiere, dice que ¿qué? ¿Qué hizo Herodes? Lo menospreció. No podemos ser la iglesia que da un Jesús conforme a lo que la gente quiere. Nosotros tenemos que predicar solo a un Jesús y el que está en la Escritura. Porque la gente se da cuenta y después lo van a menospreciar cuando realmente Dios quiera mostrárseles ante ellos. Sigamos. Ese es Herodes. No cumple sus expectativas, entonces lo menosprecian. Pero nosotros predicamos a Jesús real. La levadura de Herodes. Ahora vamos hacia la de los saduceos. Yo ya le había comentado a usted que los saduceos nacen es cuando los griegos conquistan al pueblo judío y quieren imponerle sus normas. Entonces los macabeos se levantan y dicen no. Y cogen y hacen la guerra y logran liberar al pueblo. Cuando ellos logran liberar al pueblo, dicen, ojo, nosotros luchamos, nosotros nos quedamos con el negocio. Entonces ellos establecen su élite política y religiosa. El sumo sacerdote lo ponían los saduceos. El Sanedrín era básicamente lleno de saduceos. Ellos habían establecido que como ellos lucharon, nosotros tenemos el control. Es que Jerusalén es una nación que la política tiene que ver con la religión, está entrelazada. Nosotros a veces no podemos entender mucho eso porque nosotros estamos en una constitución en que eso, entre comillas, debe ser separado. Pero para ellos no. De manera que tener el control religioso era tener el control político. Pero a ellos les interesaba realmente ¿qué? Lo político. Lo religioso, poco. Y es en eso en lo que ellos fallan. ¿En qué fallaron los saduceos? Marcos, capítulo 12, versículo 18 al 27. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen, no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, ellos no creen en la resurrección, primero que todo. Y van a hacerle a Jesús una pregunta porque realmente busca tentarlo. No podemos leer todo eso, pero se lo resumo. Ellos colocan el ejemplo en la ley que dice que cuando una mujer se casa con el marido y el marido muere, ella se puede casar con el hermano siguiente. Y dan un ejemplo de una mujer que pasa por esa situación 7 veces. Y le preguntan de manera, como ellos dicen, es que no tiene lógica. Bueno, al final, esa mujer, ¿con quién va a estar de los 7 hermanos que se casó? Y Jesús le responde. Vamos al versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y es que los saduceos representan aquella institución que busca ser religiosa, pero no quiere tener ¿qué? Conocimiento verdadero de Dios. Yo simplemente cumplo la expectativa religiosa. Yo manejo la élite religiosa, pero ¿sabe qué? Profundizar o no profundizar en esos temas no me interesa. Yo me acomodo a lo que yo creo. Ese es el pensamiento religioso que nosotros comúnmente vemos y tenemos. Es decir, no me interesa comprobar o estudiar. Yo creo. ¿Usted cree en Jesús? Sí. ¿Qué dijo Jesús? No tengo ni idea, pero Jesús. Y eso lo vemos nosotros mucho. En nuestro contexto está. Y es el peligro de ser una iglesia donde no se estudia la palabra y donde no hay conocimiento de Dios. ¿Que caen en qué? En mala doctrina. En errónea doctrina. Y nos perdemos. Eso también es una levadura de la cual nosotros nos tenemos que guardar. Tenemos que ser la iglesia que busca el conocimiento de Dios. Habíamos visto antes que Dios advertía y les decía, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento.
Nosotros debemos ser la iglesia que tiene el conocimiento de Dios. Pero ¿quiere que le diga una cosa? Ya nos vamos para otro extremo. Porque el conocimiento de Dios nunca se ha referido a un conocimiento intelectual o una memorización de la escritura. La palabra conocimiento en la Biblia es ginosco, y ese conocimiento se refiere realmente al conocimiento que se da cuando usted convive con alguien. Usted conoce a su pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque ha convivido. Incluso usted le puede pedir una lista a su pareja y usted dice, bueno, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Y usted lo lee. Ah, bueno, yo me lo memorizo. Y usted cuando realmente convive con él va a decir, si se contradice a sí mismo, dice esto y le gusta aquello. ¿Por qué? Porque realmente usted ha llegado a un conocimiento de verdad que es ¿qué? La convivencia. Ese es el conocimiento real que pide Dios. Y hay un problema que nosotros entendemos o vamos a pensar que el conocimiento era que dijimos, no vamos a hacer como los saduceos, vamos a conocer la escritura y no vamos a errar, vamos a tener la doctrina correcta. Y tanto conocimiento también que endurece. Y esa es la tercera levadura, que creo que fue con la que Jesús más luchó. Y curiosamente la que yo puedo decir que tiene un origen más noble, porque estos fariseos, desde que iniciaron, su pensamiento fue que volvamos a la palabra, conozcamos a Dios. Y en algún momento creyeron y pensaron que ese conocimiento era ¿qué? Puro intelectualismo. Vamos en el versículo 16, leamos 16 y 17 de Marcos 8. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún está endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. ¿Usted se acuerda muy bien cuando Jesús hablaba de esto de tener ojos y no ver, y tener oídos y no oír? En las parábolas, cuando él se lo recriminó a los fariseos. Vamos un momento, por favor, a Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Mire, Jesús les acababa de hablar en parábolas a las personas. Les había dado la parábola del sembrador. Y los discípulos van y le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? Los teólogos dicen, no, Jesús hablaba en parábolas para que fuera más bonito, para que todo el mundo entienda. Vamos a ver, ahí dice, versículo 10, Mateo 13. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué hablaba Jesús en parábolas? Mire, ahí dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿A qué está haciendo referencia a esto? Me gustaría dejarlo un poco de tiempo más sufriendo, pero me toca por el tiempo de la respuesta. Está hablando del deseo de conocer a Dios, al deseo de tener a Dios, de obedecer a Dios. Al que tiene, se le va a dar más. Pero al que tiene poco, aún el poco conocimiento, como usted realmente lo que no quiere es a Dios, sino otras cosas, ¿qué va a pasar? Se le va a quitar. Y le es endurecido su corazón. En algún momento a estos fariseos, por buscar tanto la palabra, se olvidaron que realmente eran dependientes de Dios. Y comenzaron a pensar, no, es que yo ya me la sé. ¿No he hecho el seminario? Ya me lo hice todo, 2 veces. Y me lo sé todo. ¿Va a hablar de esto? Ya sé qué va a hablar. Y entonces usted, en vez de cada vez obedecer y someterse a arrodillarse ante la palabra de Dios, ya cree que se las sabe todas. Y sin darse cuenta, se endureció. Estos hombres, por tanto que estudiaron, sin darse cuenta, comenzaron a ver que fue puro intelectualismo. Mire, el error de ellos no es el conocimiento. Hay que tener conocimiento porque si no seríamos los saduceos, otra levadura. ¿Cuál era el error de ellos? Mateo capítulo 23, versículo 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Si usted va a leer todo ese capítulo, se va a dar cuenta que lo llama hipócritas 7 veces. Es que ¿cuál era la levadura de los fariseos? Lucas 12:1 dice,
En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es que nosotros vemos a los fariseos y decimos, ah, sí, los fariseos, yo entiendo bien los fariseos. ¿Qué entiende? Que yo no soy salvo por obra, sino por la gracia. Sí, eso está bien, nadie le va a decir que no. Pero ese es el ABC de los fariseos. ¿Sabe cuál era el problema de los fariseos? Usted ha visto, en el colegio, cuando usted estaba en el colegio y estaban dos cursos y los dos cursos tenían el examen de español ese día, y uno lo tenían a las 7 y los otros los tenían a las 11. ¿Qué hacía usted a las 9 en el descanso? Y ya le preguntaba, ¿no? Oiga, ¿qué le preguntaron? Listo, fácil. ¿Se imagina que nosotros en la gracia, oiga, fariseos, ¿qué les pasó a ustedes? No, que pensamos que por las obras era fácil. Ah, bueno, de una, ya entendí. ¿Qué hace un buen profesor? Pero un profesor bueno no repite el examen. Él va a evaluar es que ellos conozcan la esencia. Y usted está pensando que usted no es fariseo es porque usted aprendió que las obras no lo salvan y es por la gracia. ¿Y sabe qué está haciendo? Está usando la gracia para hacer obras malas. Y usted no entendió que el problema de los fariseos realmente cuál era. La hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Decir que sabe y no hace. Y peor para usted, porque es que ellos se equivocaron en la ley, una sombra. Usted tiene la verdad y con la verdad usted dice que sabe y no hace. Estamos siendo fariseos. ¿De qué nos sirve tener la teoría y la verdad tan preciada que Jesús nos da, si no aplicamos eso a nuestra vida? No se engañe. Está haciendo como los fariseos y se va a rajar igual. Y usted va a decir, pero ¿por qué si yo le pregunté a los fariseos y me dijeron que era por obras? A ellos se les evaluó bajo la ley. A usted se le va a evaluar bajo la gracia. Pero entienda, al final la respuesta es la misma. Era, no podía ser hipócrita con Dios. Esa es la respuesta. Y a usted es peor. A los fariseos les tocó a medias. A usted le tocó, usted recibió todo. ¿Y se va a rajar? ¿O nos vamos a rajar en eso? Santiago 2, 14, 26 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hacen. También los demonios creen y tiemblas. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Tanto intelectualismo le sirvió para irse solo a la fe, entre comillas, y se le olvidó que tenía que obrar. Y nos estamos engañando a nosotros mismos y pensamos que somos la iglesia sin levadura porque conocemos toda la verdad. Mire, la verdad sin aplicar, sin las obras, dice la palabra, que el que tiene amor, que el que tiene mucho conocimiento, pero no tiene amor, es como tímpano que resuena. ¿Sabe qué le va a servir tener todo el conocimiento si no lo aplica? Le va a servir de algo, ¿sabe qué? De que le va a ir más hondo el día de juicio. Es un arma de doble filo. Porque al que más tenía, más se le va a demandar. Y al que menos tiene, menos. Ahí mismo en Santiago, capítulo 1, versículo 22 y 26. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es, bueno, no sirve. Está muy bien que conozca, está muy bien que no quiera ser un saduceo y quiera y tenga conocimiento. Está muy bien que usted busque conocer al Jesús verdadero y no al Jesús al que se le acomoda a usted, como Herodes. Está muy bien. Yo creo que en eso la iglesia estamos en un buen camino. Pero el problema que es irnos solo al conocimiento intelectual y olvidarnos que teníamos que hacer. Y sin darnos cuenta y pensando que no éramos fariseos porque no estábamos confiando en las obras, se nos olvidó que realmente sí teníamos que hacer obras. Obras que son prueba de nuestra fe. No somos justificados por obras. Jamás lo he dicho acá, ni lo voy a decir. La Biblia enseña que por obras no somos salvos, sino por la fe. Pero si usted tiene fe, es inevitable que obre. Si no, se está engañando a sí mismo. Y ese es el tema. Es tan fácil desviarse. Esto es como equilibrar una balanza, ¿no? No quiero ser saduceo, pero venga, el fariseísmo ¿cómo hacemos nosotros para poder mantener realmente el equilibrio? ¿Cómo hacemos para que no nos pase lo que le pasó a todos estos grupos que en algún momento dijeron, vamos a hacer la iglesia de Dios? ¿Y qué pasó? Se desviaron. Yo estoy seguro que si nosotros vamos a los inicios de muchas iglesias que en este momento podríamos decir, no hablar tan bien de ellos, si vamos a los inicios, yo estoy seguro que vamos a encontrar una iglesia que también decía, vamos a hacer la iglesia de Dios, vamos a orar, pero en algún momento ¿qué? Se desviaron. Así fueron los inicios de los testigos de Jehová, de los adventistas, de los mormones. Vaya, investigue lo que se llama el reformismo, bueno, siglo XIX. Ellos también empezaron con la misma alineamiento, vamos a cambiar. ¿Y qué pasó? Calvino, Lutero, con la reforma protestante, vamos a hacer la iglesia de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Cómo está la iglesia protestante hoy en día? Es tan delgada esa línea que nos guarda a nosotros. De llegar, está bien, nosotros estamos buscando rendir el culto a Dios, ese culto respetuoso. Pero si comenzamos a volver a confundir la benevolencia, el respeto, con esas tradiciones humanas, como lo hacían los fariseos, y entonces ya comenzamos a ver lo que ve el hombre, terminamos al mismo tiempo que levados. Y el problema es que no podemos tener ninguna levadura, ni esta, ni esta, ni esta. ¿Qué hacemos? Reconocer que dependemos de Dios. Es nuestra única alternativa para no desviarnos. Que Dios nos guarde que en unos años nosotros no seamos la iglesia que estamos enfrentando realmente a Dios y que lo estamos negando. Y que así como los fariseos terminaron matando a Jesús, nosotros terminamos matándolo. ¿Por qué? Porque ya no lo predicamos. Porque nos desviamos. Ese debe ser nuestro clamor el día de hoy. Señor, guárdanos de la levadura. Tenemos que ser el pan sin levadura, el que guarda la verdad, el que guarda la sinceridad de tu palabra. Señor, ayúdanos, oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios, necesitamos de ti, Señor. Dependemos de ti, Señor. No podemos pensar que por conocer toda la teoría ya estamos bien contigo, Señor. Señor, dice tu palabra que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, Señor, guárdanos, Señor. De nada nos sirve mucho conocimiento intelectual si no somos la palabra viva. Y la palabra viva es el que vive, el que tiene la relación contigo. Es tan difícil el decir conocer un versículo porque lo leí, al conocer a un versículo porque lo viví. Y es que realmente tú nos has enseñado, Señor, nos enseñas todos los días, cuando a través de las pruebas que permites, podemos realmente conocer que tú eres fiel y que tú nos ayudas, Señor. Ese es el conocimiento que realmente debemos tener. Necesitamos de ti, Señor. Y cuando conocemos más tu palabra, aún más necesitamos de ti, Señor. Porque si es por nosotros nos endurecemos, nos volvemos duros, Señor. Entonces, obra, Señor. Que seamos la iglesia que predica al Jesús verdadero, al de la Biblia, no al que se acomoda al hombre, Señor. Que seamos la iglesia que busca conocerlo a través de su palabra y estudia, Señor, y se guarda de tener una mala doctrina. Pero que también seamos la iglesia, Señor, que se guarda de pensar que solo la doctrina y el conocimiento intelectual es lo que tú querías. No, tú querías que relación verdadera, que te conociéramos para vivir y experimentarte, Señor. Que seamos palabra viva, Señor. Esa es mi oración. Guárdanos, Señor, porque duro nuestro corazón y no sabemos cómo pueda cambiar las cosas de aquí en unos años.
Entonces, ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestra dependencia de ti. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti a pesar de nuestro conocimiento, Señor. Solo tú nos puedes guiar. Como decía el Salmo, Señor, permítenos saber y vivir tu palabra. Guíanos a través de la senda de tus mandamientos. Señor, que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha. Solo tú nos puedes guiar, Señor, a través de la vida de fe. Obra, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.